hablará más de eso. Sí, nuestro hermano Juan es un hombre de Dios, es un maestro de la palabra y durante 18 años me estuvo acompañando. Tenemos un programa por internet y por radio en Faro de Santidad en Vega Baja y sale los miércoles, todos los miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Y tenemos la bendición que personas de Estados Unidos, de Alaska, de diferentes partes del mundo participan, ¿verdad? Y nos llaman y estamos pues llevando el mensaje del Señor de esa manera. Si yo no pudiese venir en algún martes, yo utilizaría a mi hermano Juan. Estamos dando el estudio de Juan, ya llevamos más de 2 meses. Vamos por el capítulo 13. Hoy discutimos parte del capítulo 13, porque realmente una hora no da para discutir un capítulo completo. Es mucho lo que nos enseña la palabra. Y estamos aquí con el propósito de estos próximos, creo que 4 miércoles, pues estar junto a ustedes. ¿Y cuál sería el propósito de estar aquí? ¿Cuál sería el propósito de los estudios? Aprender de la palabra. Aprender de la palabra. Así es que vamos a la introducción del libro de Juan. Y cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta puede utilizar un micrófono que va a haber por allí. Y también le voy a permitir a nuestro hermano Juan, ¿verdad?, que también participe para que podamos ir aprendiendo más. Así que lo primero que vamos a decir es que el Evangelio de Juan fue escrito por lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el apóstol amado. Y pensamos que Juan era uno de los discípulos, posiblemente el más joven del grupo. ¿Y por qué decimos? Pues sencillamente su vida prácticamente llegó hasta el 2º siglo. Así que él escribe la carta posiblemente en los años 80 después de Cristo. Y ya era anciano y estaba en la iglesia de Éfeso ministrando. Así que nos dice que el apóstol Juan era hijo de Zebedeo. También nos dice que Juan era uno de los primeros discípulos de Jesús, pero también era uno del círculo cercano de Jesús. Todos sabemos que, por ejemplo, la iglesia es la iglesia, pero usted tiene como un grupito más cercano a usted. Usted tiene un grupo más cercano a usted, unas personas que más o menos usted comparte más por ciertos motivos, ¿verdad? No es que no amemos más, sino sencillamente que están más en nuestro círculo. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupito todavía de Vega Baja, que nos llamamos los jubilados, porque somos un grupo que ya no trabajamos. Entonces nos reunimos, salimos, pero Jesús tenía 3 apóstoles que eran su círculo cercano, y entre ellos estaba Juan. Así que nos dice la palabra que ese círculo, ¿verdad?, estaba compuesto por Juan, Pedro y Jacobo. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, los llamó a ellos 3 y le dijo: orad conmigo, ¿verdad?, acompáñenme en esta hora. Y ya ustedes saben lo que pasó, que a la hora vino y ellos estaban como dormiditos. Y él le dice: oiga, no han podido velar conmigo 1 hora. Así que en esta noche nosotros vamos a ir al libro de Juan sabiendo que él tenía un interés muy grande en que todas las personas, ya fueran griegos, ya fueran judíos, ya fueran creyentes o ya no fueran creyentes,
tuviesen el conocimiento de quién era Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted? El Salvador, el Hijo de Dios. Podríamos decir que es la palabra encarnada. Y eso es lo que vamos a ir ya mismo a la palabra de Dios para ir desmenuzando cada texto, para que vayamos entendiendo cómo Dios se manifiesta de las diferentes formas y habla de las diferentes maneras, pero siempre es un solo mensaje. Así que Juan también es el último evangelio escrito. O sea, ya Mateo, Marcos y Lucas habían sido escritos. Juan es escrito, pero en una forma diferente. ¿Por qué? Porque Juan escribe en griego y le escribe a los griegos. ¿Y cómo él trata de hacer esa introducción del evangelio? Pues entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 del evangelio según San Juan. Y usted va a encontrar ahí unas palabras clave: verbo, vida, creer, preexistencia. Y si usted no las conoce, pues vamos a ir. Yo voy a pedir que usted, por favor, alguien que me lea los primeros 3 versos de ese capítulo. ¿Alguien quiere leerlo para que ustedes participen? Sí, el hermano. Ahí tiene el micrófono. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. ¿Usted quiere decir algo? ¿Usted no quiere decir nada? Muy bien. En el principio era el Verbo. Cuando leemos esos primeros tres versos de la Escritura, ¿qué le recuerda a usted? ¿Dónde usted se remonta? ¿Dónde usted va? Al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Dios? Dijo la palabra. ¿Y qué ocurrió? La acción. Palabra, acción. Palabra, verbo. Verbo, acción. Dios habla y es hecho. Bendito sea el Señor. Por eso estamos aquí. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos de nosotros creemos que cuando Dios habla se cumple? Siempre. Sus promesas no fallan. Entonces nos dice que en el principio era el Verbo. ¿Y por qué Juan escogería el verbo o la palabra para... Sí. Juan escoge el término logo, verbo o palabra, porque dentro de la mente del griego habla de algo divino bien elevado. O sea, un ser divino, elevado. En la mentalidad del judío, el verbo o el logo hace referencia al movimiento de Dios. Dios en acción, creando, moviéndose. Entonces, lo primero que entendemos es que el mundo gentil, los griegos, los romanos, todo ese mundo gentil desconocía completamente el Dios de los judíos y la palabra escrita. No conocían los padres, no conocían los profetas, no conocían los escritos. Entonces, para el judío o israelita es fácil entender lo que estamos diciendo. En el principio, Dios. Pero para el griego,
No era tan fácil. Entonces Juan, usando su mente, su capacidad y la guianza del Espíritu Santo, pone el verbo como la palabra, porque para el griego la palabra era la forma en que el hombre se comunicaba con Dios. La palabra organiza nuestros pensamientos. O sea, cuando usted habla, usted está organizando su pensamiento y diciendo aquello que usted tiene en su interior y lo expresa por la palabra. Por ejemplo, cuando decimos, yo los amo a ustedes, ustedes están interpretando más que palabras, porque cuando yo le digo que les amo, entonces, ¿qué ocurre? Usted está pensando que yo, ¿qué? Los llevo en mi corazón. Y hay una connotación cuando decimos amor, se expande infinitamente. Es una palabra, pero abarca mucho significado. Así que cuando Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No es que el verbo era un Dios, no, era con Dios. El verbo era igual a Dios, de la misma sustancia. ¿Y quién era ese verbo? ¿Quién es el verbo? Jesucristo es el verbo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es la forma como Dios le dice a la humanidad que la ama. ¿Y qué más? Pues sencillamente Jesucristo es el hombre perfecto. Por eso es el único que podría llevar a efecto el sacrificio perfecto. Como dice Juan más adelante cuando lo veamos adentrándonos en el Evangelio, ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, ese verbo coexistía con Dios. No tiene principio, no tiene fin. No era el Padre, pero era igual al Padre. En esencia, en sustancia. ¿Estamos, verdad? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Porque Él tuvo existencia en sí mismo todo el tiempo. ¿Y qué más dice? Ahora vamos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Y nos dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces, nos dice aquí que sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. O sea, el Padre ordena, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo sostiene. ¿Lo vemos bien? El Padre ordena, el Hijo ejecuta. Por eso es que Jesucristo es la palabra de Dios. Lo que Dios quería demostrarle a toda la humanidad lo hizo a través de Jesucristo. Y entonces eres la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y si lo miramos desde este punto de vista, en la introducción vamos a ir a entender la palabra cuando la leamos. ¿Por qué? Porque la palabra nos ilumina el camino que Dios quiere que nosotros entendamos. Leímos hasta el 3, ¿verdad? Hasta el 3. Vamos a leer ahora el 4, el 5 y el 6. ¿Quién lo quiere leer? Muy bien, hermanita. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Amén. En Él estaba la vida. Qué hermoso es pensar
que usted y yo siempre hemos existido en la mente de Dios. O sea, nosotros no somos una casualidad. Dios tiene propósito con el ser humano. Dios la llamó a usted a la existencia y entonces usted fue formado. Dios me llamó a la existencia y entonces yo fui formado. Todos nosotros tenemos un propósito para con Dios. Que lo cumplamos o que no lo cumplamos, eso es voluntad nuestra. Porque Dios nos hace el llamado a todos los seres humanos. Por eso dice Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, toda la humanidad está programada para la salvación. Pero no toda la humanidad va a ser salva. Porque el hombre escoge. Dios da y escogemos o rechazamos. Y Dios no obliga a nadie. Por eso Él dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy tocando siempre. El Espíritu Santo siempre está interviniendo para que el hombre y la mujer sean salvos. El ser humano toma la decisión, acepta o rechaza. Si rechaza, recibe la vida. Si rechaza, es condenado, porque en él está la vida. Por eso dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y muere, ¿qué ocurre? No morirá eternamente, mas ha pasado de muerte a vida. En él estaba la vida, en él está la vida, en él nos movemos y somos. Y la vida era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. O sea, cuando llegamos a la existencia, es que podemos vivir. Cuando tenemos vida, tenemos luz. Tan pronto morimos, dice que entramos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia. Nuestra alma sale de nuestro cuerpo queda inerte. Pero mientras tenemos vida, hay luz en nosotros. Y si tenemos a Cristo, tenemos la lumbre de la vida. ¿Amén? Amén. A mí me gustaría que ustedes hablaran, yo los veo como tan calladitos. Pero vamos a ver si opinamos algo. Vamos a ver si opinamos. Entonces, el verso 5, pues lo podemos entender bien claro. Hay algo que es bien, podríamos decir, bien sencillo. La luz y las tinieblas son enemigas. Donde llega una, ¿qué le ocurre a la otra? Desaparece. Por ejemplo, vamos allí y le damos al interruptor. Si apagan las luces y quedamos como en tinieblas. Y posiblemente, ¿verdad? Si se va la luz, de momento hasta tropezamos con la silla. Aunque siempre hayamos estado con ella, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero como que nos hace falta la luz para la orientación. La luz nos orienta en la dirección correcta que debemos de caminar. Por eso, los que se aventuran a ir a una montaña en la tarde y le coge la noche, se va a perder. Porque en la oscuridad, a menos que usted no conozca los cielos, eso lo conocen los marinos. Pero el que no conoce los cielos, se va a desubicar. Así que, la luz es esencial para la vida. Si no hubiese luz, amado, nosotros no estaríamos aquí. Porque a través de la luz del sol es que los alimentos se pueden dar. Si se elimina el sol, realmente la vida terminaría. Yo no sé si cuántos de ustedes han visto una cucaracha de las que nunca, que están en las cuevas,
y nunca han salido a la luz. ¿Usted la ha visto? ¿Cómo son? Albinas, ¿verdad? ¿Ah? Son albinas, ¿verdad? Son blanquitas, blanquitas. Si usted no ha ido nunca a una cueva, usted va a una cueva donde sea profunda y los animales que están allí realmente no tienen color. O son transparentes o son blancos. ¿Ah? Qué interesante. Pues aquí nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, pero vamos a aplicar esto evangélicamente acá en nosotros. Vamos a aplicarlo en la vida del creyente. Esto vamos a traerlo ahora acá. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y qué nos dice el Señor que nosotros somos? Somos luz. ¿Aquí hay algún soldado? Usted es un soldado. ¿Por qué le prohibían a los soldados fumar de noche? Es de noche, usted no puede fumar. Si fuma, la bala va a llegar directamente a su cabeza. Porque en la distancia el enemigo va a ver, cuando usted aspira, olvídese, y va a apuntar a ese sitio y se acabó el evento. Y no es una llama, pero es una luz. Y la luz rompe con las tinieblas. Ahora vamos a traerlo, volvemos otra vez aquí y lo traemos como creyente. Se supone que nosotros seamos diferentes. Y cuando hablamos de diferencia, no es que en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestro comentario, en nuestro diálogo con los demás, nos distingamos. Que la gente pueda saber que somos cristianos. Digo, hay gente que no quiere, son encubiertos. ¿Verdad? Hay cristianos encubiertos, eso no. Usted a veces va usted no ha caído a un centro comercial y le ha dicho, Dios te bendiga, y él le hace. ¿Usted no ha pasado eso? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Así como desde lejito le hace, pero si no te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, igual. No, eso no se hace, ¿verdad? Pues no nos atrevemos muchas veces dar a conocer lo que somos, ¿no? El creyente tiene que ser creyente en todo lugar donde estemos, porque nosotros somos luz y la luz resplandece en las tinieblas y tenemos que comportarnos de tal manera que la gente entienda que los creyentes, y estoy diciendo esto, no que usted esté de acuerdo con todo lo que se hace, no que usted esté de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. ¿Usted tiene derecho a protestar? Claro que tiene derecho a protestar, pero debe de hacerlo correctamente. Eso es lo importante. Porque mucha gente cree que porque somos cristianos nos puede usar por escalera para subir donde quiera que ellos quieran. ¿Verdad? Y tratan de oprimirnos porque el creyente no, pues no. Mis derechos son mis derechos y me los da la Constitución. Y yo los exijo, pero los exijo con respeto y con dignidad. ¿Usted me entiende? Porque muchas veces creemos que ser pobre es no bajar la casa ni arreglarla. Eso no es ser pobre, eso es ser otra cosa. ¿Usted me entiende? No, que a veces confundimos cosas. Y en el Evangelio tenemos que estar claros que las cosas son como deben ser. El primero que es bien ordenado es el Señor. Así que, seguimos. No sé por qué salió eso, pero es que yo soy así. Seguimos. Muy bien. Vamos ahora al verso 6. Verso 6. 6, 7 y 8. ¿Quién me lo lee? Léelo, Brown. Hubo un hombre.
Dios es un Dios de orden, es un Dios organizado. A mí me encanta. A mí me encanta mirar la palabra de Dios, mirar la forma en que Dios trabaja con cada ser humano, con cada nación, con cada pueblo. Él lo hace de una forma espectacular. Y Él nunca deja cabos sueltos. Y nos dice que ya se había predicho por los profetas que Dios enviaría a Elías a preparar el camino del Señor. Y cuando el ángel del Señor le da la profecía a Zacarías, le dice que el hijo que nacería, usted sabe que Zacarías y Elizabeth eran ancianos. Era como Abraham y Sara, eran ancianitos. Yo no sé por qué Dios siempre escoge personas estériles para, ¿verdad? En la Biblia, pues eso se encuentra mucho. Que Dios escoge personas que se supone que no puedan para que puedan. Para Él glorificarse, porque, ¿verdad? A Dios le gusta glorificar su nombre en las situaciones de crisis. Así que cuando usted esté pasando por una situación de crisis, eso es un buen momento para que el Señor se glorifique en usted y en su vida. No nos gustaría, pero realmente cuando estamos enfermos y Dios nos sana, de otra manera no sabríamos que nos sanó. Cuando estamos enfermos o cuando estamos pasando por una situación de crisis y oramos y Dios abre la puerta, lo vemos. Entonces le dijo que Él sería el que prepararía el camino del Señor. Y entonces tenemos aquí que Juan en su evangelio está hablando de ese hombre, Juan. ¿Qué tú tienes que decir? Bueno, es interesante el ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista rompe con un silencio profético. Malaquías fue el último profeta. De Malaquías a Juan, los historiadores dicen que hay 4 siglos de silencio, que no se escuchaba voz de profeta. Quiere decir que entonces aquel pueblo, el pueblo, hablando del pueblo judío, ¿no?, de donde vendría Cristo, aquel pueblo llevaba ya 400 años, 4 siglos, dicho de otra forma, que no escuchaban el mensaje de Dios, no escuchaban la voz de Dios por medio de profetas. Sí, tenían el texto sagrado, lo que era el Antiguo Testamento en aquel entonces, tenían sus maestros, como unos 100 o 150 años antes de Cristo, si mi memoria no me falla, nace el movimiento de los fariseos, los maestros de la ley, y el pueblo, pues, ese era el mensaje que el pueblo recibía, el mensaje de unos líderes que eventualmente con el tiempo, pues, se corrompen. O sea que cuando aparece Juan y eventualmente Cristo, aquel pueblo estaba en crisis. Aquel pueblo estaba sediento de palabra de Dios, por eso cuando Juan comienza a predicar, y con ese estilo muy particular de él, bien parecido al profeta Elías, ya que prácticamente vestía igual que Elías, su estilo de vida era igual que Elías, vivía en el desierto, comía lo mismo que comía el profeta Elías, y su mensaje era tajante, igual que el mensajero, igual que Elías. Lo único que no hizo ningún milagro. Solamente Juan lo que hizo fue que anunció la llegada de que el reino de Dios se había llegado, que había que enderezar los caminos. Claro, todo eso ya estaba profetizado. No fue por Zacarías, pastor, el que profetizó que Dios enviaría el mensajero. No recuerdo qué Malaquías fue. Ok. Entonces, cuando Juan rompe con ese mensaje, revuelca a un pueblo que está espiritualmente prácticamente muerto, donde ya había sufrido mucho porque se habían levantado unos falsos mesías unos años antes, y estos falsos mesías habían traído dolor, angustia al pueblo, y hay un pueblo donde hay esperanza, pero a la misma vez hay incredulidad, ¿verdad? Y Juan tiene que romper con eso. Lo interesante de Juan es que Juan no se presenta a él como la gran cosa, ¿no? Él dice, yo solamente soy uno
que anuncia que hay que enderezar los caminos, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo no soy digno ni de amarrarle, ni de desatarle la sandalia de los pies, yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí bautizará con fuego y con el Espíritu. O sea, y Juan conoce su posición, que es solamente él es un mensajero que prepara el camino de Jesús, pero también es el que dice, cuando habla de Jesucristo, este es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. A él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Muy bien. Nos dice aquí que hubo un hombre enviado por Dios. Y me llama la atención que cuando Dios comisiona, Dios envía. Y cuando Dios comisiona y envía, no es para que el hombre diga lo que a él le da la gana. Es para que pronuncie el mensaje de Dios. Y yo creo, amado, que hay una necesidad tan grande de una proclamación verdadera de la palabra, de introducirnos dentro de la palabra, de creer lo que la palabra dice, de vivir lo que la palabra dice, de experimentar lo que la palabra dice. Porque yo creo que la iglesia, necesita volver a su cimiento, volver a creer en los milagros, en los prodigios. Yo creo que Dios es el mismo. Yo creo que Dios sana. ¿Cuántos creen aquí que Dios sana? ¿Ah? Yo creo que Dios está en medio de la iglesia y necesitamos la autoridad para orar con fe y con confianza. Para que la iglesia vuelva al altar. Para que nosotros como creyentes, en lugar de estar repitiendo lo que repiten los medios de comunicación, repitamos lo que Dios dice. En Dios hay esperanza, amado. Dios quita reyes, Dios pone reyes. Si mi pueblo se humilla, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero tenemos que unirnos y tenemos que humillarnos y tenemos que creer lo que predicamos. Si no creemos lo que predicamos, amado, nosotros, ¿cómo lo va a creer el mundo? ¿Cómo vamos a predicar una cosa y vivir otra? Ahora, cuando Dios envía, Dios comisiona. Y Dios le dio el mensaje a Juan. No era el que él quería. No era voluntad de Juan. Cuando le preguntan, ¿tú eres el Mesías? ¿Qué contestó él? Yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, porque viene tras mí uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de atarle la correa de sus zapatos. Él te va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Hablando de Espíritu Santo y fuego, amado, mucho antes de haberse derramado en el aposento alto, porque ya Dios estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Y muchos de los profetas profetizaron 700, 800, 300 años antes. Hace un par de días estaba leyendo yo, que no lo recuerdo ahora bien, le voy a decir esto solamente para que cuando Ciro entró al poder, 300 años antes, cuando Jeroboam estaba sacrificando en el altar de Samaria, un profeta profetizó que Ciro iba a enviar a los deportados nuevamente. Y es tremendo cuando vemos que Isaías profetiza 800 años antes el sufrimiento del Mesías. Y aquí yo no estoy seguro si Juan estaba en íntima relación con Jesús. Yo no lo creo.
Él vivía apartado. Él fue llamado y él conoció a Jesús cuando, dice la palabra, cuando fue bautizado en el desierto, en las aguas, y la paloma, porque Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Qué interesante, que Dios sabe dar instrucciones. Yo no sé a cuánto Dios le ha dado promesa. ¿A alguno de ustedes tiene promesa de Dios aquí? ¿Verdad que sí? Dios da promesa y las promesas de Dios se cumplen. Yo siempre dije que yo como pastor era una broma de Dios. ¿He llamado? Una de las bromas que hace Dios. Porque Dios me sacó a mí de los martillos, de los serruchos. Yo era fejetero. Cuando Dios envía a llamarme a un pastor, o envía allí a decirme que Él me necesita como pastor. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? Si yo lo único que sé es de clavo, hábleme de clavo, de martillo, y de medida, y el pastor me dijo, yo vengo a darte la palabra de Dios. Lo que tú hagas con ella es un problema tuyo, yo te doy la palabra. Fíjate qué interesante, yo te doy la palabra de Dios. Tú la coges. Y la historia pues fue larga, 31 años pastoreando la misma iglesia que prácticamente fui a formarla. Y la historia es bellísima, porque Dios le puede preguntar a Gobeo, a Luis del Pilar, a Elías Coto, para que ustedes vean cómo fue que Dios fue haciendo las cosas. Sencillamente yo obedeciendo a Dios, pero Dios haciendo. Es hermoso, es hermoso. Pero aquí nos dice que el hombre es enviado por Dios y él se llamaba Juan. ¿Y por qué le dicen Juan el Bautista? Pues porque bautizaba. Ese fuera su ministerio. Juan bautizaba para arrepentimiento. Él llamó a la nación a la humillación, porque se iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a los padres en el capítulo 12 de Génesis. ¿Qué Dios dijo? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una ciudad que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré y serás bendición. Qué terrible, qué tremendo. ¿Ah? Dios prometiendo. Y aquí nos dice que Dios enviando. Y vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. ¿Y quién era esa luz? Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Y el que le sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La lumbre de la vida. Amén. Yo no sé qué hora es. Se me dañó el reloj aquí. Todavía nos quedan unos minutitos. A las menos 10 me avisa para culminar. Muy bien. El verso 10 es bien interesante, amado. Es bien interesante porque dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Vamos a ver, ¿cómo es eso? En el mundo estaba, en el principio creó Dios, y ahí estaba el Verbo haciendo, dirigiendo la creación. Y no se apartó de ella. Dios siempre ha estado administrando la creación. Dios no se ha apartado. Por eso era que los griegos, volvemos al principio, por eso era que los griegos veían un orden en el universo.
Lo veían todo tan bien hecho, tan estructurado, que pensaban que había una mente perfecta, estaba controlando todo ello. Y a esa mente perfecta, ellos le llamaban la palabra. Entonces, la palabra creó el universo, creó todas las cosas, se quedó administrando, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía ¿cómo? Se movía sobre las faz de las aguas. No se apartó. Dios no se ha apartado de nosotros. Podemos creer que ya Dios perdió el control, amado. Dios no ha perdido el control. Dios está sentado en su trono. Usted ve tanto alboroto y tanta cosa. Basta que Dios haga. Se acabó el evento. ¿Usted cree o no cree? Los hombres se ven poderosos. Dios coge y le hace a la tierra así 2 segundos y todo el mundo cae de rodillas. ¿Verdad? Eso es así. Yo no tengo temor ni al presente ni al futuro. Antes de yo nacer, Dios tenía el control. Después que yo me muera, Dios continúa teniendo el control. El control de Dios nadie se lo puede quitar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición del Altísimo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, apoderándonos de la palabra para vivir vidas que agraden a Dios. Ya mismo va a ir una serie de preguntas, porque yo los veo a ustedes tan calladitos. O ya ustedes lo sabían todo, o están tratando de santo. Bien. ¿Qué nos dice el verso? Vamos a llegar hasta el verso 13. ¿Le parece? O hasta el verso, vamos a leer hasta el verso 15. Vamos a leer hasta el verso 15. Del 11 al 15. Y nos quedamos en ese espacio. Y ustedes se preparan las preguntas para la próxima ocasión. ¿Quién lo lee? Sí, hermanita. Tenga usted. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta el 15, pastor. Ok, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mucha gente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Vino a lo suyo. Vino a hacer lo que tenía que hacer. O sea, recuerde que Jesús vino a hacer la voluntad perfecta del Padre. Él vino a hacer la voluntad perfecta del Padre. El Padre amaba al mundo y Jesús es su Hijo amado. Es lo más valioso para Dios
y Dios lo entrega como ofrenda para la salvación del ser humano. Entonces, por eso es tan pecaminoso rechazar la oferta de salvación en la persona de Jesús. Porque el que rechaza a Jesús está rechazando a Dios, está rechazando al Padre, está rechazando la vida, está rechazando la salvación. Ahora, vamos a ver. Nos dice aquí que vino a lo suyo, a salvar a la humanidad perdida. La humanidad le había entregado la autoridad a Satanás. Cuando el hombre desobedeció a Dios, le entregó la autoridad que fue conferida al hombre como administrador de la tierra, se le entregó a Satanás. Por eso el mundo vino a ser propiedad de Satanás en el sentido del pecado. Jesús dice, el príncipe de este mundo, dice el mismo Jesús. Así que el hombre pierde el dominio. Se corrompe la humanidad, pero también se corrompe la naturaleza. El pecado no solamente afectó al hombre, el pecado afectó todo lo creado, todo lo creado. Por eso es que si usted se va al capítulo 9 y al capítulo 11 de Isaías, vuelve entonces el león a comer hierba como el buey. ¿Ah? Porque entonces se le va a quitar ¿qué? La ferocidad. Y dice que un niño de pecho puede pastorear la loba y la osa. Dice que estarán juntas, porque la ferocidad será quitada en el tiempo del milenio, cuando el Señor Jesús esté gobernando, ¿verdad? En esos 1000 años de paz que habrá en el mundo. Qué bueno será 1000 años de paz, con todas las quejas que han habido. Así que vamos a ver si llegamos allí. Dice, Él vino a lo suyo. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? ¿Ah? El pueblo de Israel, a quien se le había dado la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Al rey David se le dijo que tendría un representante con un gobierno eterno. Y eso no puede ser de la tierra, eso tiene que ser del cielo. Por eso también se le llama hijo de David. Ahora, no le recibieron. Pero qué hermoso es lo que sigue. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted no cree que es una bendición? Usted. Estábamos orando, hemos orado aquí por diferentes cosas. ¿Y cómo le decimos al Señor? Padre eterno, Señor de la gloria, aquí estamos tus hijos. Qué hermoso, ¿eh? Aquí estamos tus hijos. Jesús nos hermana, por eso es que nos llamamos hermanos. Ese sentido de pertenencia a Dios. Es lo que hace la iglesia hermosa. Los hermanos de la iglesia vienen a ser muchas veces más familia que los hermanos carnales. ¿Es cierto o no es cierto? Y a veces podemos depender de ellos más que de la propia familia. ¿Por qué? Porque nos hermandamos. ¿Por qué? Porque recibimos y decidimos creer en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces dice el verso 13, los cuales no son engendrados de voluntad de varón. O sea, aquí todos nosotros somos engendrados de voluntad de varón. ¿Cierto o falso? ¿Quién no ha sido engendrado aquí por voluntad de varón? ¿Ah? Jesús no fue engendrado por voluntad de varón. Por eso es que Jesús es la simiente de la mujer, no es de la simiente del hombre. Todos nosotros somos de la simiente del varón. Jesús era de la simiente de la mujer.
porque no intervino un varón, sino que intervino el Espíritu Santo en su concepción. Los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Estamos aquí, todos los que hemos aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, los que le hemos confesado como nuestro Salvador personal. Porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesar, hay que creer, ¿verdad? Y eso nos hace iguales. En la iglesia no hay unos más grandes que los otros, amados. En la iglesia todos somos iguales. Es más, hoy estábamos discutiendo más que eso. Hoy estábamos discutiendo en el capítulo 13 que la esencia del creyente es el servicio. Cuando Jesús se enrolla el manto y toma el lebrillo y le lava los pies a los discípulos. Y él dijo, si yo siendo maestro y señor, y tiene razón en decirlo, le lavo los pies a ustedes, láveselos los pies unos a otros. Y eso no quiere decir que el hermano se quite los zapatos para que yo le lave los pies. Eso quiere decir que yo tengo que estar unido con el hermano en el momento bueno y en el momento malo. Que si el hermano necesita, yo estoy ahí. Que si el hermano falla, en vez de parármele encima, debo ayudarlo a levantarse. Que si el hermano está triste, yo debo acompañarlo. Que si el hermano hace una fiesta, también lo acompaño. O sea, es una relación en todo momento. Esa es la relación de hermano. Pero no solamente eso, tenemos esa relación de hermano, ¿sabe por qué? Porque se supone que todos los días nosotros tengamos relación con Dios. Primero, a través de la oración. Y segundo, a través de la palabra. En la oración tú le hablas a Dios. En la palabra Él te habla y te contesta a ti. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Y sería hermoso que pudiésemos orar diciéndole al Señor, Señor, tu palabra dice, Jeremías capítulo 3, 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Usted le está diciendo a Dios, tu palabra lo dice. Y conforme a ella yo estoy orando, y conforme a ella yo estoy esperando, y conforme a ella yo me muevo, y conforme a ella yo creo. Y es hermoso que usted pueda, porque a veces aprendemos tantas cosas, pero qué bueno es aprender la palabra. Nos dice, para culminar en este momento, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel que en el principio hizo todas las cosas, se desvistió de la vestidura celestial, de la majestad y la grandeza que tenía en los cielos, y despojándose de su gloria, tomó forma humana, humillándose hasta lo sumo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Así que comenzamos el libro de Juan. No sé si le gustó, ¿verdad? No sé si le ha gustado, pero yo espero que el miércoles estemos aquí y que continuemos ascendiendo en esa nota de encuentro con Jesús y entendiendo
el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y le digamos al Señor, Señor, yo tengo hambre y tengo sed de ti. Yo quiero que tú me des la capacidad de yo poder decir algo a los demás de las muchas cosas que tú has hecho conmigo. Yo decirle algo a los demás. Porque este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. Y si aprendemos, es para compartirlo. No es para engordar, es para repartir. Oramos. Señor, qué hermosa es tu palabra. Esta iglesia es tuya, la Cabasay, la compraste. Sí, la compraste a precio de sangre. Ellos son tus hijos. Están en un proceso, Señor, donde muchas veces se sienten desalentados. Señor, pero yo te pido que tú le des nuevas fuerzas, porque yo sé que tú tienes separado el varón o la dama que tú has de traer a esta comunidad de fe. Yo te pido que tú les bendiga, que en esta noche ellos sientan tu paz. Señor amado, como tú dices en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, mi paz yo te dejo, mi paz yo te doy, no se turbe el corazón de ustedes ni tenga miedo. Por eso en esta hora yo te pido que tú les bendigas, que bendiga a sus líderes, Señor amado, que los llene de entusiasmo, que esta iglesia, Señor amado, se convierta en un faro de luz resplandeciente en esta comunidad y que sea llena de tu gracia, de tu autoridad y de tu poder, y que ellos puedan sentirse, Señor amado, protegidos, Señor, abrazados por ti, amados por ti, Señor amado, y que puedan continuar hacia adelante con el ministerio que tú has puesto en cada una de sus manos. Bendice a Ernesto, Señor amado, guárdale. Permite que él pueda seguir siempre, Señor amado, adorándote, al grupo de adoración, a los ancianos de la iglesia, Señor, a los maestros, Señor, a la junta de oficiales, a los ujieres, a cada uno de ellos, dale tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con gratitud. Amén. Dios nos bendiga. Pastor, gracias. Yo creo que el pastor hizo un buen trabajo en dejarnos con las ganas, ¿verdad? A que viniéramos el próximo miércoles. Amén. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Solamente los anuncios. Ustedes saben que el sábado en la mañana tenemos nuestro retiro mensual de oración. Les esperamos por aquí. Va a estar a cargo de los jóvenes. Así que esperamos verles y poder orar juntos. Todavía nosotros, como hemos mencionado, estamos en nuestro proceso de vacante, ¿verdad? Hemos hecho todos los pasos que han correspondido, pero el proceso pues todavía continúa y así que necesitamos que cada cual ore mucho por la vacante pastoral. El domingo tenemos entonces nuestro culto de adoración, predicación y la escuela bíblica, como siempre, será a las 9:30 de la mañana. La semana que viene también, como ustedes pueden ver, ya está decorado todo esto, así que tendremos a los niños de la comunidad y de la iglesia aquí en el campamento de verano. Eso comienza el día 11 y va a estar toda la semana que viene, así que oramos mucho también para que la semilla de la palabra del Señor sea sembrada en los niños que van a estar aquí, los que son de la iglesia ya, que el Señor los fortalezca y los afinque más, y si viene alguno que no ha tenido, ¿verdad?, la oportunidad de conocer al Señor en la familia, pues que el Señor ponga esa semilla ahí y germine. Amén. Así que nos ayudan a orar por eso. Nos pide Amparo que coloquemos en la lista de oración a Juan Pablo, que parte para los Estados Unidos como parte de una experiencia militar que va a tener. No tengo clara si es con la Guardia Nacional o con el Ejército de Estados Unidos, pero de todos modos va a partir para Estados Unidos próximamente. Y también, hermanos, oramos por María, ¿verdad? Que llevamos varios días sin verla. Me dicen que tiene bronquitis. Si usted puede hacerlo,
darle una visita o llamarla por teléfono, ¿verdad? Y orar con ella, se lo vamos a agradecer, porque ciertamente pues la extrañamos y nos hace falta aquí. Amén. No habiendo nada más, vamos a estar puestos en pie. Roselyn solicita oración por ella y por los niños. Apúntamelo ahí en un papelito que yo tengo, por favor. Ibeliz, la mamá la operaron y está en recuperación y han tenido que estar trabajando con eso. Yo me he mantenido en comunicación con ella y el grupo de visitación va a ir el próximo miércoles para acompañarlos también en ese proceso difícil que están teniendo. Saben que nuestra lista de oración, ¿verdad?, está en la aplicación del celular. Por favor, les pido que cuando vayan a orar, si es posible todos los días o el tiempo que ustedes puedan, mencionen e intercedan por estas personas que están en la lista de oración. Amén. Una conocida mía que había sido desahuciada de su hogar por un error administrativo en el papeleo de la renovación de contrato. La oración fue contestada inmediatamente al día siguiente. No al día siguiente, inmediatamente que oramos fue contestada. Y al día siguiente no la desahuciaron, la dejaron en el hogar en lo que se tramitaba la corrección del error. Y esa misma señora nos pidió oración por su hijo, dirección por decisión para empleo y que no parta a los Estados Unidos a atender unas promesas de falsos sueños que quizás le están ofreciendo. Manuel Gutiérrez Soto. Por decisiones, me lo apuntas ahí. Amén. Pues gloria a Dios por ese testimonio. Como estaba diciendo el pastor, el Señor cumple, ¿verdad que sí? Amén. Así que estamos en victoria. Para culminar, le voy a pedir a Carmen que pase por aquí, para que ella nos despida en oración. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, mi Dios, el privilegio que nos das de estar en tu casa, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque el alimentarnos de tu palabra, Señor amado, nos da la fuerza espiritual que necesitamos, Padre amado, para enfrentarnos, Señor amado, al mundo, mi Dios. Te pedimos que podamos atesorar la palabra tuya, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor amado. Que podamos proclamar, Señor amado, y repetir, Señor amado, esas promesas que tú tienes en la Biblia para cada uno de nosotros. Gracias por el recurso de esta noche, Señor. Permite, Señor amado, que en los próximos miércoles podamos aprender más, Señor amado, y podamos ir entendiendo, Señor amado, a través del libro de Juan, Señor, lo que tú nos quisiste dejar escrito, Padre. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que aquí llegaron. Bendice a los que nos pudieron llegar. Todos los que se han mencionado, Señor amado. La lista, Señor amado, es extensa, Padre Celestial, pero tú la conoces, mi Dios. Te pedimos que llegues a cada vida, a cada corazón enfermo, Señor amado. Te pedimos por los que están desempleados, Señor amado. Te pedimos por los que han pedido la oración, Señor amado, y desconocemos, Señor amado, su petición, pero tú la conoces, mi Dios, para que tú obres, Padre Celestial. Creemos en ti. Creemos, Señor amado, en tu palabra. Y creemos en tu poder, Señor amado, y que tú eres misericordioso y eterno, que tú no mudas y que tú no cambias, Señor, y que eres el mismo por siempre. Ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que nos lleves con tu bendición, Padre Celestial. El programa de la iglesia, Señor amado, de este mes con los niños, está todo en tus manos, Señor amado. Oramos para que todo fluya, mi Dios. Acompaña a nuestros hogares, Señor amado, con tu bendición, Padre Celestial, y es por tu Hijo que lo pido. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Riegue la voz a aquellos que no están aquí. Usted le dice que el miércoles continuamos con el banquete para que puedan también venir y disfrutar y gozarse con nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Pastor.